Bienvenidos a Gracia y Verdad, podcast donde queremos hablar de temas relevantes desde perspectivas diferentes, temporada 3. Temporada 3, tío, ¿quién lo diría? Estamos a 24 de septiembre de 2025. ¿Grabándolo? Hemos llegado hasta este punto en nuestras vidas y tú también. Y seguimos con Gracia y Verdad. Hemos parado un buen rato. Sí, para el verano. Se nos ha olvidado cómo hacer esto. Sí, estamos aquí con los cables, con las luces. Hemos montado hoy y hemos tardado un mogollón. He tardado un mogollón. Sí, tenemos algunos anuncios para los que nos escucháis, solo para que lo sepáis. Esto que es un culto. Sí. Entre la mano de predicación. El momento de los anuncios, luego cantas, Andrés. Tenemos la noticia de que vamos a hacer un episodio mensual durante esta temporada. Toma ya. Es verdad que paramos un poco el ritmo. Menos Andrés, trabajito. Estamos reduciendo el ritmo un poquito, pero es también con razón. Estamos los dos en muchas cosas, con la mente y el cuerpo en muchas cosas. Y a la vez queremos seguir dando calidad. Entonces estamos pensando bien invitados, estamos pensando bien los temas y quizás sacar un poquito más de contenido entre episodio y episodio. Sí, intentar subir un poco más la calidad, tanto de audiovisual como de contenido. Gracias por seguirnos, por seguir ahí. Como siempre, sois parte esencial de Gracia y Verdad, si no, no lo haríamos. Uh-huh. Si no hubiera al menos unas 200, 300 personas que ahí nos dejan fielmente su escucha o visualización. Sí. A ver, entre YouTube y Spotify somos casi 400. Sí, ¿no? Al menos 15 segundos, que cuenta como una. Independientemente, lo hacemos porque creemos en ello sí. Y nos gusta tener estas conversaciones de, como decimos, o sea, lo de la intro es verdad. O sea, temas que creemos que necesitamos, sobre todo en nuestra vida de fe, pero también en la vida humana en general. Necesitamos hablar de esos temas con amigos, cercanamente, profundamente y sobre todo aplicarlos. Eso es. Y si podemos introducir un poco de Biblia ya... Eso ya, ¡buah! Se la colamos ahí. ¡Reina Valera! Muy bien. Pues nada, arrancamos. ¿Qué tema tenemos hoy, Andrés, para empezar esta tercera temporada? Vamos a hablar de un tema que es bastante importante. Creo que es un tema que a cualquier cristiano, aunque lleves poquito tiempo, te puede tocar, te puede afectar. Y creo que hay gente que es más consciente de ello y hay gente que no es tan consciente de ello. Uh-huh. Y vamos a hablar de los referentes. De tener referentes y quiénes son nuestros referentes. ¿Tenemos referentes? ¿No tenemos referentes? ¿Deberíamos tener referentes? Un criterio quizá para quién es un referente para ti, ¿no? Sí. Un poco ese tema. Si es bíblico tener referentes o no es bíblico tener referentes. Entonces queríamos hablar un poco de eso. ¿Por qué? Ha habido a lo largo de un periodo de tiempo muchos referentes para nosotros y para otras generaciones que por circunstancias X han fallado o han caído. Y eso produce en gente como nosotros, que los tiene como referentes, un cierto desequilibrio, cierto incomodez. Yo tiendo a pensar, mira, esta persona que ha fallado y yo tenía como referente a nivel espiritual, cerca de Dios, falla. Por lo tanto, Dios me va a fallar. Lo asocias. Lo asocio a Dios, ¿no? Porque en mi mente inmadura espiritualmente, igual esta persona que está más cerca de Dios que yo, porque es más espiritual que yo, ha fallado. Por lo tanto, Dios también va a fallar. Y no debería ser así. Y hay que hacer un autotrabajo de autoevaluación. Y el episodio de hoy, si puede ser, para ir un poco más centrado en mí o en ti, o sea, en nosotros mismos, y no tanto en los referentes. Sí, exacto. También solo aclarar que no estamos en ningún momento buscando el salseo, porque mientras decías eso, yo puedo pensar en mi propia vida. Personas que quizás nadie va a conocer su nombre, pero que sí que para mí era una persona referente y de repente pues igual ha pasado algo y se ha alejado de Dios o ha caído en algún pecado o ha decidido pues ciertas cosas con su vida que te quedas un poco a cuadros. Entonces es para pensar cada uno. Hay gente que abandona la fe. O abandonar la fe, ya. Hay veces que sabes por qué, otras veces que no sabes por qué. Sí. Y eso produce en ti... ¿Qué produce en ti? Claro, puede tener un impacto muy fuerte. Puede tener un impacto muy grande y qué hay que hacer con ello. Entonces, a mí me gustaría centrarme un poco en ello. Sí. Y quería también decir que también queremos hablar de la parte positiva de lo bueno que es tener personas que pueden ser en ciertos momentos de tu vida de referencia y que incluso necesitamos, ¿no? Uh-huh. Y no tirar al bebé con el agua de la bañera y decir que es una expresión. Sí. En inglés, tío.
Sí. Luego de la flick. No había escuchado. Throw the baby with the bathwater. No descartarlo todo de los referentes solo por el hecho de que han fallado algunos, ¿no? Pero es un tema personal, ¿no? Es a tratar cada uno. Sí. Y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Sí. ¿Tú tienes ejemplos bíblicos? Bueno, hay una frase que me venía a la mente lo primero de todo y es la de Pablo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Tú, que si no lo conoces, suena súper prepotente. Suena prepotente. Pero la segunda parte lo arregla un poco, ¿no? Como yo lo soy de Cristo, es como... Ah, hombre, si no... Vale. La primera parte, solo escucha la primera parte. Seguidor de mí, que soy seguidor de Cristo. Miradme, imitadme a mí. Pero usa la misma palabra, ¿no? Como yo imito a Cristo. Creo que eso es una frase bíblica y es un principio bíblico, ¿no? En cuanto a por qué seguirías a una persona que es humana, que es pecadora, igual que tú, en algo, y según Pablo es en medida que Pablo seguía a Cristo. Sí. No sé. Bueno, yo no miro mucho si la palabra referente en sí se utiliza en la Biblia. Hasta donde yo puedo hacer memoria, no. Hombre, es que usaban otras palabras para referirse a eso. ¿Hasta dónde ibais? Se utilizan palabras como rabí, como maestro. ¿Qué más palabras se utilizan? Sí, maestro, creo que la resume bastante bien. Yo creo que sí. Un sabio, el predicador, ¿no? De Eclesiastés sería alguien que sería un referente, por supuesto. El autor de Eclesiastés, ¿no? El autor. Sí. Tenemos un debate si es Salomón o Salomón. Déjanos en comentarios si tú crees que Eclesiastés está escrito por Salomón. No hacemos un episodio sobre eso porque sería muy de frikis y lo verían solo 10 personas, 11. Pero sí, ese ejemplo de Pablo, y luego dice, imitadme a mí, creo que es bastante importante en cuanto a la necesidad como creyentes de aprender quién es Jesús a través de una persona humana que le está siguiendo. Sí. Eso, ¿cómo lo puedes ver en tu vida? Si piensas en ti, tu vida cristiana. O sea, tú has experimentado eso de decir, ostras, yo es que vi a esta persona, vi su fe y dije, vale, yo quiero ser así o quiero seguir eso. Sí, por supuesto. Y con más de una persona, con varias. Sí. Yo cuando era adolescente, que pasas de todo, ¿no? Y tal y cual. Sí que tenía referentes, pues cuando vas a ciertos campamentos, hay ciertos monitores que para ti son referentes. Pero ya fuera de eso, en mi rutina, en mi día a día, yo recuerdo pedirle al padre de mi mejor amigo que me discipulara. Vale. Él era muy buen predicador, ahora creo que es pastor. No sé si está en Sevilla o en Canarias, te lo he perdido un poco, lo siento mucho. Pero sí, Jordi Salvador fue mi primer discipulador, por así decirlo. Hacíamos un libro de discipulado. Que por cierto, esa sería otra palabra, ¿no? Que se usa. Discípulos son los que tienen un referente. Aprendices, igual es una mejor palabra. Sí, pero él fue como el primero. Y luego sí que es verdad que a lo largo que he ido creciendo han sido como más de manera indirecta. No me he sentado tanto con personas uno a uno durante una vez a la semana, una vez al mes a hablar, pero sí que han sido personas que para mí han sido referentes y incluso sin ellos saberlo. Hay veces que eso he dejado saber, ¿no? Hay veces que sí que me gusta en lo posible honrar a personas. Y sí, mira, ya que estamos en cámara, hay una persona en la iglesia. Honra. Hay una persona en la iglesia, tío, que el primer año John nos invitó a hacer una carta, ¿no? Para una carta para decirle lo que nos gusta, tal, y bueno, no he sido hacer dos, yo solo hice una. Soy medio rebelde, te obedezco, pero a mi manera. Pero pongo yo mis límites. Hice una y se la hice a Bernard. Bernard es un hombre de nuestra iglesia que es un máquina, tío. ¿Es un multiusos? Es un multiusos. Es la persona que hace que la iglesia ruede, fiel, que funcione fiel, está comiéndose los marrones y sirve en mogollón de áreas de la iglesia. Y es el típico persona que no sube al escenario nunca, porque no predica, no hace anuncios o no está en la alabanza, pero si no fuera por él, tío, la iglesia sería una chapuza. Y a mí me encanta la gente así, me encanta la gente como Bernard, y se lo he dicho muchas veces y ahora pues se lo digo en la cámara. Así que nada. Guay. ¿Y tú qué? Pues mira, yo tendría que empezar por decir que aunque yo pasaba bastante del tema fe y cristianismo de adolescente, mis padres siempre fueron un referente, pero pasivo, digamos. O sea, no algo que yo buscaba, pero indirectamente yo creo que el ejemplo de fe de mis padres durante todos los años, por ejemplo, de mi adolescencia, y animándome a interesarme por la fe. Pero eso te das cuenta cuando eres adulto. Claro, te das cuenta cuando ya no lo tienes. Estoy 100% de acuerdo. Sí. Entonces, tú no lo has visto como un referente, pero indirectamente y pasivamente estabas beneficiándote
muchísimo de la referencia que eran tus padres en la fe, o sea, en mi caso, creciendo en un hogar así. Y luego quizás por ese camino más independiente que yo quería tomar, aun cuando yo conocía a Jesús o lo quería seguir, más adelante sí que tuve como, pues sobre todo esos líderes, más bien líderes jóvenes, ¿no? Que para mí eran una referencia porque igual estaban más cercanos a mí en edad y tenían igual 7, 8 años más que yo o 10 años más que yo, y que yo veía como, vale, eso quiero que sea mi siguiente etapa en la vida. Entonces era una persona en la siguiente etapa en la vida, pero con esa vida de fe. Yeah. Porque referentes todo el mundo tenemos, ¿no? Lo que pasa que cuáles escogemos. Y quizás en un momento en el que yo necesitaba referentes específicamente que hayan seguido a Jesús y hayan decidido que su vida profesional, su vida de familia, todo sea siguiendo el camino de Jesús, ¿no? Entonces a mí me hizo mucho bien eso, sobre todo a mis 18 o 20 años, porque lo necesitaba y para decirlo, para honrarle también en público a Marc Pradales, para mí fue una persona que se interesó por mí, por mi caminar espiritual y que invirtió mucho en mí en esos años, ¿no? Y era una relación también de amistad, o sea, era bastante natural. Natural, orgánico. Sí, pero a la vez yo veía un llamado en su vida, veía una obra de Dios en su vida. Intención, ¿no? Y veo, en la frase esta de Pablo la veo, ¿no? O sea, yo le veía querer seguir a Jesús. Y muchas veces luchar con ello. Porque es que, y eso es lo que más aprendí. Eso es. De lo que más aprendí fue cómo, en este caso Marc, ¿no? Mi mentor, sí. Intentaba. Y la fe es eso, inténtalo. Y te caes o hay problemas. Y las aventuras que hemos pasado sirviendo juntos. Y también algo que me ayudó fue servir juntos. Como, pues eso, en diferentes trabajos cristianos, poder colaborar y aprender en esa dinámica. Luego han habido muchos, pero creo que lo que sí que enfatizaría y lo que más hago cada vez es no tener un referente como absoluto de decir, quiero ser exactamente como esta persona porque representa totalmente lo que yo quiero de vivir en mi fe. No, observar actitudes de personas me está ayudando más en los últimos años. Sí, en ciertas áreas también. Sí. Tal vez. Sí. Algunas personas quizás no tienen una posición pública o no son grandes, yo qué sé, autores ni nada, pero su actitud humilde y su actitud de servicio que yo veo día tras día son inspiradoras. Y de hecho, a veces me doy cuenta de referentes que yo tengo, me doy cuenta tarde, porque ya no están en mi vida y me encuentro a mí mismo pensando en lo que ellos harían, claro. O diciendo cosas que ellos solían decir. Eso me pasa mucho, ¿eh? De algunas personas que digo, ¡buah! Es que esta persona sé que diría esto en esta circunstancia, porque yo observé en una circunstancia similar de su vida cómo respondió. Claro. Y cómo trató a una persona o cómo reaccionó a una situación, ¿no? Qué guay. Entonces, eso ahora que decías lo de que hay, pues esos referentes que a veces han caído, ¿no? Pues también igual nosotros los hemos tenido en un stand donde no tenían que estar pensando que iban a ser Dios. Y en cambio estoy intentando aprender a tener como referencia, así, quizá la parte más secreta de las personas, más privada, y observar eso y aprender de eso. Qué curiosa la frase, ¿no? Han caído. Porque estaban a la altura. Es un poco para recapacitar un poco en ello, cada uno en su casa. Sí, la respuesta fácil sería decir, pues entonces no voy a fiarme de nadie y no voy a confiar en que ningún referente cristiano vale la pena seguirlo porque mira que todos fallan. Habría razones. Hay muchas razones que tienen nombres y apellidos durante toda la historia del cristianismo para no confiar en eso. Pero también me venía otro ejemplo bíblico en el cual se ve que es una necesidad tener referencias que te acerquen a Dios y personas que lo vivan antes que tú. Y me venía mucho a la mente Josué con Moisés. ¿Cómo es eso? Ya, porque se nos dice en Éxodo, ¿no? Que él no se apartaba del tabernáculo y servía a Moisés. O sea, servía en el tabernáculo, pero específicamente como a los pies de Moisés, ¿no? Aprendiendo de él. Y creo que la audiencia ya reconocerá la historia, y si no, pues Éxodo y luego también en Deuteronomio y Josué, vemos como Josué como que toma un relevo de Moisés. Sí. Y creo que fue súper importante los 40 años de servir con Moisés para luego poder hacer lo que Josué hizo. Y haber estado aprendiendo, sirviendo con Moisés, luego le da a Josué esa confianza, ¿no? Esa valentía que tiene luego de la conquista, del liderazgo que tiene que tener hacia el pueblo. Pero a la vez pensaba, es curioso que Moisés no tuvo eso. Y Moisés, la manera en la que Dios tiene que tratar con Moisés, por
la situación un poco traumática de Moisés, habiendo intentado librar al pueblo a su manera, y luego le sale mal, y luego le persigue el propio faraón, que era, vamos, de su propia casa, y se tiene que huir a Madián y se queda 40 años ahí. Para mí simboliza mucho ese decir, vale, dejadme tranquilo, que ya no voy a intentar nada. Como un dejadme burnout. Un burnout, sí. Hay mucha gente que lo categoriza así. Y Moisés en ese momento decir, mira, ya dejadme en paz, yo voy a cuidar de ovejas. Es curioso lo que le cuesta a Dios convencerle luego a Moisés de que no, que yo voy a estar contigo, que yo te voy a dar el poder, que yo voy a ser el que va a liberar al pueblo de Egipto, ¿no? ¿Por qué? En parte... Hasta 4 excusas pone, ¿no? Un montón de excusas y todas Dios las rebate, ¿no? Sí. Y creo que hay algo allí que Moisés tiene que aprender directamente de Dios. Pero también hay un elemento, y es que Moisés no había tenido un buen referente tampoco. Bueno, mira su infancia, mira su abandono, mira cómo ha crecido, ¿no? Sí que tenía a Dios como quizás lo único que él tenía de sus raíces hebreas era a Dios, y conocía a Dios. Pero Dios tiene que enseñarle más profundamente que él tiene capacidad para liderar, y le cuesta muchísimo, tío. Y luego lo quiere dejar a cada 2x3, ¿no? Y me parece que no es casualidad que Moisés... digamos que rompe esa cadena y él empieza a entrenar a otra persona, en este caso Josué, desde bien joven, para que él, cuando llega Josué, 1, y Dios le dice, mira, no se aparte la palabra de tu boca, Son 8. de Josué 1:8, y sé valiente porque yo estaré contigo. Ahí Josué como que lo puede aceptar y lo puede asociar porque ha tenido un buen ejemplo o una buena preparación. No sé si me estoy yendo mucho a lo abstracto. ¿Considerarías que Moisés es un líder caído? ¿Un líder caído? No, creo que no. ¿No? Creo que tiene un lugar muy especial en el corazón de Dios. Simplemente supuesto, tenía que aprender las consecuencias. Me refiero en cómo acaba Moisés, que no acaba entrando en la tierra prometida. Si la gente lo consideraría como... No creo. Alguien caído, redimido, ¿eh? No estoy diciendo que está alejado de Dios. Ni nada. Pegarle un par de veces a la roca, tío. Estaba airado ese día. Pero es una buena pregunta. No lo sé. Pienso que no, pero es curioso apuntar por cómo acaba. Sí, es posible. Y es posible que en parte, pues eso, su historia bastante difícil, bastante rota, también le haya predispuesto a que le cueste más. Sí. Entonces, con todo esto lo que quería decir es que Josué le beneficia muchísimo haber servido tanto tiempo con Moisés, que Moisés había visto casi cara a cara a Dios, a su gloria. Entonces, eso hace algo en la persona de Josué, y creo que por eso es una persona tan clave en un rol, en este caso, en la historia de ese pueblo en ese momento. No sé, entonces me anima a aprender de otros más mayores. Sí, pero bueno, y no sé si comenzamos ahí con Moisés. Tal vez anteriormente también había otros, ¿no? Pero continúa. Luego tenemos a Elí enseñando a Samuel. Ese es otro ejemplo. Podemos mirar ese, ¿eh? Porque allí, cuando Elí enseña a Samuel, creo que hay un ejemplo de cuando se depende demasiado de un referente. Porque ¿qué le dice Elí a Samuel? Cuando está llamando. Cuando Dios le llama. Sí, me has llamado, ¿no? Claro, o sea, Samuel piensa que el que le está llamando es Elí. Entonces ahí, al final, Elí le dice, tío, ¿qué es Dios? Heme aquí. En otras palabras, dile que estás aquí, pero que tu siervo escucha, pero que te hable directamente. Sí. No sé si es leer demasiado en la historia, pero yo ahí veo que quizás... La dependencia de Samuel en Elí. Exacto, dependencia es una buena palabra. Que quizás Samuel le daba miedo ese tratar directamente con Dios, porque solo lo había hecho solo a través de un mediador que era Elí. Y ahí nos aplicamos nosotros a nuestra vida ¿eres capaz de escuchar la voz de Dios, del Espíritu Santo, tú mismo? ¿O dependes de un predicador, dependes de una iglesia, dependes de alguien que tiene más autoridad porque X? Bienvenidos a Gracia, ¿verdad? Ahora estamos dando el tema. No sé, ¿qué te parece? Es ¿verdad? Es muy buen punto. Muy buen punto. No hablamos de las cosas que vamos a hablar en cámara, entonces me gusta que... No hemos planeado mucho esto. Ahora que decimos lo de la calidad que queremos traer. No, pero lo preparamos por separado. Me encanta esa idea de voy a pasar tiempo con Dios, y lo que hacen es clic en YouTube y se ponen a su predicador o su podcast o lo que sea favorito. Que puede estar muy bien. Que puede ser gracia y verdad. Por supuesto. pero solo debe ser lo primero. No, pero solo eso. O siempre eso. O el confundir esta predicación con... Esto es Dios. Claro. Y lo encasillas en mi tiempo con Dios es escuchar una predicación. Es parte, está muy bien, puedes aprender mucho, a veces es necesario. Hay aplicaciones que te tocan, y hay aplicaciones que estoy escuchando en Spotify que tengo que parar. No. Porque tengo que digerir lo que acaba de decir. Y eso está genial. Pero eso no es únicamente.
O sea, no puedo permitir que los predicadores o podcasts que yo escucho, que son mogollón, cuando hacemos cosas aquí en Asubio, sean mi mediador entre Dios y yo, ¿no? O sea, yo tengo que tener mi propia relación con Dios a pesar de todo lo que puedo aprender a nivel teológico o intelectual. Es tiempo de adoración y tiempo de oración personal sin mediadores. Es importantísimo. Pero es más fácil que alguien te lo dé hecho. Sí. Y es más fácil, y lo entendemos, y nos ha pasado a nosotros, ¿no? Es más fácil engancharse a alguien que tiene tanta seguridad de lo que Dios le ha dicho y que te lo dice de una forma que dices, sí, lo veo claro, pero curiosamente solo lo ves claro mientras te está influyendo esa persona con su carisma, con su seguridad, con sus palabras. Normalmente pasan unos días y eso se desvanece un poco. Entonces, lo que creo que estamos de acuerdo es que por muchos medios que tú uses como predicaciones o, yo qué sé, una canción, algo que te inspira durante un momento, tú no puedes dejar eso allí solo, sino que tú tienes que incluirlo a una vida que tú tienes de oración con Dios o de tú mismo leer la palabra y ese diálogo que tú estás desarrollando con Dios donde hay momentos donde todo lo ves claro de repente. Y a eso nos referimos cuando decimos Dios me ha hablado. No que estemos nosotros por ser aquí alguien, escuchar una voz audible. Incluso los predicadores que dicen Dios me ha dicho, es una intuición del Espíritu Santo. No es una voz audible, no lo es. Porque normalmente no es así como funciona. Pero es una intuición de que de repente todo lo ves claro. Esa persona, ya seas tú en tu cuarto o el predicador esa semana antes de predicar, lo que ha hecho es sentarse sencillamente con una Biblia, con una actitud humilde y un corazón abierto, y ha dicho Dios, estoy dispuesto a que me hables. Y eso lo puede hacer todo el mundo y lo tiene que hacer todo el mundo. Entonces, no quiere decir que luego lo que interpretes todo a tu manera y ya está. No, pero tienes que... eso es donde se cuece un poquito. A hacerlo. Exacto, es esfuerzo, tal, pero ahí es donde se cuece lo que Dios te va enseñando a ti. Y lo combinas o lo complementas quizás con, vale, voy a escuchar lo que dice esta persona o voy a entender más la Biblia. Genial. Pero el núcleo creo que tiene que ser esa relación con Dios en lo privado. Esa intimidad, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que si no, cometemos un error de dependencia en referentes sin pasar ni por nuestro corazón ni por nuestro espíritu. Simplemente pasa por nuestra mente porque nos impresiona o nos anima, pero igual se queda solo ahí. Que hablando de esto, a mí me recuerda mucho cuando mencionamos el hecho de que hay gente que únicamente se acerca a Dios a través de predicaciones o solo a través de una playlist de alabanza y no hace nada más. Que es algo, ¿eh? Y prefiero eso. Mejor eso que nada. Mejor eso que nada. Y si estás haciendo solo y si eso... es gracia, ¿verdad? Aún mejor. Me recuerda a 1 Corintios 3, cuando habla Pablo a los corintios y le dice, os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plantas algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Yo comparo mucho eso de únicamente escuchar predicaciones en YouTube y no hacer tú el pararte el trabajo de leer, de reflexionar, de orar, de decir a Dios, dame una interpretación de este texto, como la leche. Está bien, es alimento, es algo, es donde empiezas. ¿No? Es necesaria también, pero hay más allá. Y luego justo me encanta que este texto lo continúa, ¿no? Con un poco esto de referentes de mucho yo soy de Apolos, o yo soy de tal. Tenían sus favoritos. Tenían sus favoritos. Que eso ha pasado, fíjate, pasó hace 2000 años. Y pasa. Y pasa todavía. Sí. Y yo es que soy más de... Yo es que escucho más a John Mark Comer, ¿no? Yo es que escucho más a... Que están muy bien todos. Pero no puedes decir yo soy de tal. Yo soy de Cristo. Y el crecimiento es para Dios. Y importante como les llama carnales, ¿no? Y de que están basándose en criterios humanos. Pero muy bueno para nuestra conversación. O sea, ¿qué criterios estamos siguiendo para seguir a alguien, ¿no? Criterios humanos, carnales, porque nos impresiona a alguien, nos hace sentir en ese momento seguridad. O realmente estamos viendo más allá. Y creo que algo que a mí me ayuda es
porque me gusta escuchar a mucha gente y nutrirme, ¿no? De mucha gente diferente, es ver más allá de simplemente la persona y lo que la persona me parece. Vale. ¿Qué está diciendo y cómo me está acercando más a Dios eso? Entonces, descentrarme un poco de la persona y centrarme un poco más en esto me ayuda para yo ahora hacer esto, ¿no? Entonces, que el centro no sea la persona, que el centro no sea que yo te diga, tío, he escuchado a este predicador y es que este predicador y es que tienes que escuchar a este. Es como que te estoy vendiendo al predicador, no te estoy vendiendo a Dios. Sí. No te estoy diciendo que aprendas más de la Biblia, te estoy diciendo que te impresione esta persona. Despersonificas el mensaje. Eso es un problema, eso es dependencia, ¿no? Entonces, eso sería un extremo. Creo que estamos hablando de un extremo al que no queremos caer, que es depender solo de esos líderes, o sea, esas personas, ¿no? que lo hacen muy bien, pero que quizás no nos quita de nosotros igual nuestro trabajo personal. Que puede haber personas que te gustan, como predican, o la manera en la que exponen, ¿no? No sé si te gusta la predicación expositiva, que en verso a verso, cosas así. A mí me gusta mucho eso, me gusta mucho Semilla de Mostaza en México. Por ejemplo, Firme un Cuarto hace muy trabajo, ¿no? Alex Cuarta me hace muy trabajo. Cosas así que yo escucho normalmente. Pero quédate con el mensaje. ¿Qué dice el mensaje? Si ves a un predicador poniendo un trampolín en el escenario o yo qué sé qué cosas hacen, ¿no? Que se habla mucho del Mike Todd que hace cosas así en el escenario. Sí. Está bien, es entretenimiento también, pero ¿qué dice el mensaje? ¿Es bíblico o no es bíblico? Quédate con el que mensaje. Añade a tu vida luego y que cambian tu vida después. Sí. Ya. Y que, porque, por cierto, puede haber predicadores muy estrafalarios que a ti te queda una enseñanza de Jesús, luego la entiendes toda tu vida diferente por eso. O sea, no estamos diciendo que esté mal hacer un poco show en algún momento, pero ¿por qué lo haces? ¿No? Y ahí habría que autoexaminarse tanto el predicador como lo que escuchamos. Una palabra que me gusta para compensar eso es tener autoliderazgo. Creo que cuando intentamos huir de esa dependencia de un referente y poder nosotros quizás tener una relación genuina, personal con Dios, necesitamos un autoliderazgo. A Josué, Dios se lo da clarito ahí en Josué 1, ¿no? Le dice eso, que la palabra no se aparte de ti y que meditarás en ella y que yo voy a estar contigo, ¿no? Entonces eso le impulsa a él a estar seguro con ese liderazgo propio de, vale, yo con Dios y con lo que Él me ha dado, yo puedo estar bien, puedo ser fuerte, ¿no? Que también tiene un peligro, ese autoliderazgo que puede ser la independencia y decir que no necesitas la sabiduría de nadie, o la comunidad, o lo que ha dicho tal autor, no, pero a mí Dios no me lo ha dicho. Entonces, creo que son dos extremos, ¿no? Entonces creo que hay que aceptar la sabiduría tanto de la Biblia, del cristianismo, de otros que son más listos que tú y han vivido más que tú, pero a la vez necesitas un liderazgo propio. Sí. Esas dos cosas, ¿no? Yo animaría a partir de la cautela. Sé cauto. Creo que era en la comida de hoy, ¿no? Que mencionábamos que esto del Espíritu Santo dice una cosa a otro, el Espíritu Santo dice otra cosa a otro, y no cuadra, era como un poco raro, ¿no? Como opiniones diferentes en un tema de dos personas cristianas. Dos personas cristianas, en un mismo tema. Como, el gran debate. Sí, es un gran debate, sí. Pero parte desde la cautela. Sí. Ten cautela, no vayas igual diciendo con mucha autoridad, Dios me ha dicho, ¿no? Igual siento esta revelación, yo lo veo de este punto, de esta manera, estate abierto a otro punto de vista, pero parte desde la cautela, diría yo. ¿Qué consejos podríamos dar o deberíamos seguir nosotros para encontrar referentes y no hacer estos errores, ¿no? Ya hemos dicho igual los dos extremos, un error sería creerte que puedes tú solo y que no necesitas referentes humanos que te enseñen más cómo es Jesús y cómo seguirle. ¿Qué más? Otro sería la dependencia de un referente solo que te impresiona mucho. Sí. ¿Qué haríamos nosotros o qué recomendaríamos nosotros? Lo primero que se me viene a la mente es el no darle tanto peso a una persona. Vale. No es tanto peso a una persona. No empezar con una expectativa tan alta, ¿no? De quién debería de ser tu referente, que ya empiezas mal. Sí. No confundir tampoco número de seguidores por... Vale. O sea, que la fama no quiere decir que sea bueno, ¿no? Entonces nosotros tenemos posibilidades, entonces. Buah, no, tenemos 1000 seguidores. Vamos bien, entonces, pues no tenemos mucho.
No, pero Sí, eso es algo que la generación verlo Z, exterior. los millennials pueden confundir, ¿no? Tiene muchos seguidores, por tanto tiene una opinión, tiene una voz y lo que dice vale más que lo mío. Ya. No es así. Yo me río muchas veces cuando le preguntan a un actor o a alguien famoso, oye, ¿qué piensas del conflicto que está viendo en Gaza? Este tío se dedica a mentir o sea, su trabajo es ser actor. ¿Por qué le estás preguntando? O sea, porque tenga 13 millones de seguidores en Instagram no quiere decir que tenga que tener una respuesta, ¿no? Ya. Hace poco le preguntaban a Angelina Jolie acerca del tema de la salud de Estados Unidos. La pobre muchacha, déjala, que es actriz. ¿Por qué la quieres para Que eso? tiene una opinión, pero Ya, no le des ese puesto, Vale, no le des sí. esa importancia a lo que... Es que hay gente que está estudiando y preparando para ese tema, Sí. entonces que cada uno con su tema. No porque valga menos opinión, simplemente porque es que igual no es la opinión que tenemos que estar escuchando. Pero bueno, eso es acerca de la fama. Otra cosa que me viene a la mente es que últimamente se tienen muchos referentes muy jóvenes. Y creo que es un problema. Creo que somos de las primeras generaciones que admiramos a personas más jóvenes que nosotros, en el sentido de que siempre ha habido jóvenes prodigios que la gente admira, ¿no? Pero siempre ha habido una asociación a alguien con más experiencia en otra etapa en la vida como un referente. Y ahora, como ha avanzado tanto la tecnología y es tan fácil, aún siendo joven, poder igual tener acceso a ciertas cosas, claro, hay personas muy capaces, que son muy jóvenes, capaces comunicando, capaces a lo que se dedican. Y estos son los que te están saliendo en los anuncios de Instagram de monta una empresa según mi modelo. El algoritmo. Exacto. Entonces, eso está guay porque tienen potencial y tienen motivación, pero no tienen ni experiencia ni sabiduría. Lo siento, por edad. Por edad, en la evolución humana, tú necesitas vivir, aprender de la experiencia durante años para llegar a un punto de sabiduría, de ser alguien que realmente puede encaminar a otros sopesando diferentes situaciones complicadas. No quiero decir que toda persona vieja sea útil para esto. Tampoco, porque eso tampoco es la solución. Hay gente muy estancada en la iglesia. Pero, sí. Lo que hace falta, creo, es volver a admirar a una persona más mayor. Porque hoy en día no es guay ser mayor, ¿sabes? Porque siempre se adora eso, la juventud eterna, físicamente, el joven que es un exitoso, a los 23 años ya he montado mi empresa y todo eso, que muy bien, qué guay. Todos a los 20 hemos hecho locuras, está genial. Pero creo que la vida es más que esos éxitos que se ponen como una lupa ahora con las redes sociales y parece que eso es la panacea. Ojalá volvamos a admirar a personas 20 años más mayores que nosotros, 30 años más mayores que nosotros, por sus actitudes en situaciones que nosotros, por mucha juventud que tengamos, no sabemos manejar así. No. Por su, ¿cómo se dice? Templanza. Imagínate admirar a alguien por ¡buah, qué templanza que ha tenido esa persona cuando ha tratado con esta situación y yo aquí que me pongo nervioso y le grito a alguien enseguida. O admirar a alguien por la sabiduría según su experiencia. Sí. Entonces eso es algo que siempre en la experiencia humana ha estado presente y se está borrando un poquito últimamente. Entonces creo que yo animaría a buscar a alguien que pueda enseñarte más a Jesús que sea más mayor. Sí. Eso me recuerda, este verano he pasado unos días con mis padres. Y mis padres viven en Estados Unidos. Y estaba hablando con mi padre de cómo veo el panorama evangélico en España y hace un poco comparativa con Estados Unidos. Más bien con Michigan, que Estados Unidos es muy grande, ¿no? Pero en la ciudad en la que antes vivíamos. Ese en rincón. Estados Unidos. Y le dije a mi padre, me parece increíble que ahora, para mí, un referente, bueno, no sé si es increíble la palabra, igual suena un poco feo eso. Para mí un referente a nivel cristiano sea mi pastor de Burgos, Gus. No que nunca lo fuera, ¿eh? Sí. Un saludo ahí a la iglesia de Burgos, iglesia todos tus amigos. Yo recuerdo empezar en la alabanza con la guitarrita española, que la robé del pueblo. No digas esa parte. Es verdad. Hicimos un cursillo que incluía la guitarra y nunca se devolvió. Ah, que había que devolverla. No sabemos todavía. No eso es una conversación que todavía tenemos. Ni lo preguntasteis tampoco. No. Nunca volvisteis a preguntarlo. No la quedamos algunos. Pero bueno, que yo iba con 12 o 13 años y iba con la guitarra española al ensayo de alabanza. Sí. Y aprendí a tocar la guitarra ahí en la iglesia. Y recuerdo ver al pastor abriendo la iglesia, poniendo sillas, barriendo, preparando la iglesia. Y ahí no tocaba estar ese domingo en la alabanza. Y han pasado ya
más de 15 años, y él lleva ya de pastor pues ya de 30 años, y ahora está haciendo un relevo. Ya. Y lo ha hecho durante 30 años o más. Fiel a la iglesia local, predicando, cuidando de gente, limpiando, barriendo. Y me encantaba verle con la escoba cuando nadie estaba mirando. Y menos tú que le veías. Y me veía. Estabas ahí escondido. Yo me fijo en todo. Estaba riendo, pastor. Y me mola mucho eso. Y lo que antes parecía que era un básico, básicamente es tu iglesia, pues la barres, ahora se ha convertido en mi aspiración. Mi aspiración es estar barriendo una iglesia cuando nadie me ve. Y me encanta eso. Y le quiero honrar. No, creo que no escuchan este podcast, pero bueno, pero igualmente. Igualmente me gusta honrar pastores así. Y a todos esos que hicieron una obra de amor y de sacrificio sin que nadie les viera. Sí, tío. Porque ahí realmente estaban haciéndolo, porque estaban siguiendo a Jesús, imitando a Jesús, y en eso podemos imitar nosotros algo. Sí. Antes me pregunta Marta me dice, ¿de qué vais a hablar? Y yo, de referentes. Y me dice, ¿y quiénes son tus referentes? Y yo de broma he dicho, yo cada vez menos. Estaba negativo yo. Pero para mí, ahora mismo, si me dices quiénes son tus top 2 referentes, diría que mi padre y mi suegro. Mira. Y me encanta. Y igual antes, está igual, no sé qué. No, tío. Gente que está siendo fieles a sus mujeres, fieles a la iglesia local, fieles a Cristo, cuidando de gente cuando nadie les ve, cuidando de la iglesia cuando nadie les ve, predicando evangelio a su compañero de trabajo, llevando grupos pequeños, cuidando de gente, bautizando a gente. Y no hay cámaras, no hay plataforma, no hay nada. Para mí ahora mismo estas dos personas son mis mayores referentes. Como cristianos, como hombres, como maridos. Y me encanta eso. Qué guay. Hay personas que a mí me han inspirado últimamente, también para seguir en esa línea. Sí. Y me han inspirado en cuanto a cómo hablan con otros y cómo tratan con otros, aún con situaciones difíciles. Cómo les tratan con misericordia. Entonces, no diré nombres, pero son colaboradores del trabajo que hago, ¿no? Y poder observar cómo han tratado con ciertas circunstancias y sobre todo, porque es algo para mí muy importante, las palabras que han usado, siendo compasivos, siendo justos, siendo de ayuda a otros, en un contexto cerrado, pequeño, no en una predicación hacia miles de personas, sino en un contexto de tratar con una persona. Y son así de referentes para mí porque muchas veces en el trabajo que yo hago no tengo ni idea de cómo hacerlo. Y digo, yo sé que estoy aquí, que quiero ayudar a esta persona, que quiero tener una conversación productiva, que quiero ayudar a sanar a una persona y no tengo ni idea de cómo empezar ni de qué va a pasar. Pero recuerdo esa actitud de esos referentes y recuerdo la manera en la que yo me sentía cuando trataban conmigo. Entonces, eso me ha inspirado últimamente. Quizás no es eso, una persona pública, pero sí es una actitud privada que yo he observado, que es la actitud que hubo en Cristo Jesús y que en eso yo veo quién tengo que ser yo para otra persona. Y ahí se le da la vuelta, ¿no? A yo haber aprendido de alguien y luego alguien poder ver algo en mí que a la vez era de Jesús. Y sigues la cadena que nos propone aquí Pablo. Sí, hace un par de días me dijiste, tú eres referente para una conversación. Me dije, eres referente para esto, me dijiste. Y me entró un escalofrío y yo, quita. Pero es verdad. Y yo, quita, no quiero eso. Sí. Mucha responsabilidad. Bueno, en tu manera de tratar conversaciones difíciles y conflictos, sí, puede ser una referencia para mí. Bueno. Pero no es difícil ser referencia para mí porque como yo huyo de ellos, no es difícil decir, aunque digas 4 palabras, ya está siendo referente para mí. Con que no huyas ya eres de referente para mí. En fin, pues eso es lo que pensamos, creo. Sí, no sé creo que sí, para resumir un poco, yo diría que rompas esa imagen de referencia con fama o con importancia pública. O con solo una persona. Que le pones mucho peso. Sí. Estate abierto. Anímate a buscar referentes en tu iglesia local. Que según de qué gente que ha sido fiel, ¿no? En nuestra iglesia local, Susana Job, fiel, tío, hay todas las reuniones de oración, la pobre ya está ciega, no oye tampoco, pero se acerca a ti y dice, tú eres Andrés, ¿no? Como por la figura te dice. Es verdad. Y está orando y siempre ora, tío, y me encanta. Ten varios referentes y de diferentes edades y tipos y géneros. Sí. Creo. Si tu referente cae, por lo que sea, céntrate en Cristo. No estoy diciendo o no estoy excusando si hay fallos morales, espirituales o incluso legales. Eso
se tiene que lidiar, Sí, no. pero deja que tenga que lidiar No lo que lo lidie. Mm. Y tú, céntrate en Cristo. Y procura que otros vean a Cristo en ti. Eso es. Haznos saber quién son tus referentes aquí en los comentarios. No vale decir Itiel. Queremos, como siempre, ser receptivos también a vuestro feedback y vuestras preguntas. Si tenéis algún tema que realmente os arde en el corazón, que hace falta que alguien me explique, por favor, un tema de la fe, también escribidnos, porque todavía estamos abiertos. Algún hueco hay para algún tema de esta temporada. Entonces podríamos ver qué hacemos. A ver. Hacemos un huequito. Vamos a la oficina y miramos a ver en nuestros datos. Pero, la oficina, es decir, el bar. Exactamente. No lo digas. Pues nada, Andrés. Creo que eso es. Episodio 41. Episodio 41. Como siempre, queremos saber qué os parece. Sí. Y si podéis suscribiros, darle like, todo lo que dice Andrés al final del episodio, por favor, hacedlo, nos ayuda muchísimo. Compartid el vídeo también a vuestros amigos. A esa gente que está enfadado con referentes, mándaselo. Eso. Al referente con el que estás enfadado también. Mándaselo también. Para que cambie. Bueno, gracias por escucharnos. Hasta el próximo mes. Chao.